estimados participantes, damos inicio esta tarde a lo que es el segundo momento o la unidad didáctica número 2, en la cual corresponde a la actividad procedimental. Cuando se inició esta materia o unidad curricular en el primer encuentro, bien les dije que la actividad profesional, sobre todo lo relacionado con las prácticas civiles, tiene dos campos de actuación. El primero, que es la redacción documental. Por lo tanto, ustedes ya elaboraron lo que es una serie de documentos que son los que desde el punto de vista del ejercicio profesional del abogado, pues más se utilizan. Primeramente, pues las relaciones privadas son dadas mucho en lo relacionado con los negocios, con los contratos. Entonces, lo que más se enfoca en redactar son este tipo de negocios, contratos, por eso la venta, el arrendamiento, el poder, la sociedad y la constitución de hipoteca, porque la figura del préstamo, que por ahí están tratando de nuevo de recuperar la figura del préstamo a través de la garantía hipotecaria, que es la que más se utiliza. Bien, a partir de hoy y en el siguiente encuentro, pues vamos a entrar con lo que es ya la parte procedimental, que es precisamente cuando el abogado pues realiza la llamada actividad de litigante. O sea, ¿por qué nos llaman litigantes? Porque precisamente nuestro trabajo está enfocado en los litigios, en los procedimientos, en lo que comúnmente llamamos los juicios. Entonces, la actividad procedimental o de litigio, pues más que todo se enfoca en el texto fundamental llamado el Código de Procedimiento Civil y, como no, tiene normas que le complementan y más aún en el actual proceso constitucional, como lo es las normas de la Constitución y, como no, normas especiales relacionadas con el Poder Judicial. Antes de empezar con el desarrollo de lo que significa la actividad procedimental y cuáles son más que todo los actos en los cuales participamos los abogados, vamos a ver si ustedes me responden por medio del número telefónico para la semana antes de Semana Santa, es decir, la semana antes la Semana Santa, hoy estamos a 28, mañana pues va a tener febrero un día más, que es el 29, es decir, ya sería antes del 20, lo que es la semana del 18 al 22 de marzo, entre martes y jueves, bueno, preferiblemente en horas de la tarde, a menos que haya algunos que sí puedan en la mañana, para realizar una visita institucional, primeramente a una instancia administrativa, en este caso, la notaría pública, a los fines de que se conozca ya los lugares donde precisamente se introducen esta serie de documentos que se hizo en la primera parte. Porque generalmente las ventas, los arrendamientos, las sociedades civiles, el poder, la constitución de garantías, se llevan a cabo o bien en los registros públicos o bien en las notarías públicas. Por lo menos el poder, el que nos otorga las personas, las partes, a nosotros los abogados, eso mayormente se hace ante una notaría pública. Entonces, por ahí para que se pueda tratar de llevar a cabo esa actividad. Entonces,
espero la próxima semana que me confirmen y así se cuadramos la fecha para yo participarle a la funcionario que los va a atender y de esta manera pues realizar la actividad. Y después de Semana Santa, antes de finalizar la última evaluación que está por el orden del 21 de abril, pues hacer la visita a el órgano jurisdiccional que precisamente es donde lleva uno a cabo la actividad procesal. Bueno, ustedes acá en este material de apoyo pues tienen precisamente un enfoque de lo que es la administración de justicia, el órgano jurisdiccional y qué es en realidad las normas que siguen a ello. Bueno, ya esto se dijo en derecho procesal, en teoría general del proceso, es decir, desde el punto de vista de la norma del derecho sustantivo, y del derecho adjetivo, es decir, las normas del derecho positivo las conocemos. Pero ¿cómo se enfocan todas esas normas dentro de lo que es la actividad procesal? Primeramente, cuando obtenemos el título de abogado y obtenemos la colegiación respectiva, porque no solamente el título que le van a recibir ustedes de la universidad, sino cumplir una serie de requisitos ante el gremio respectivo, el Colegio de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado, tenemos lo que es el elemento de legitimidad para que actuando, bien sea como asistente o bien sea como apoderado judicial, podamos representar a las partes en la solución de sus conflictos. Porque más que todo, la actividad procesal es una actividad de solución de conflictos. Eso es lo primero que tenemos nosotros que tener presente. Cuando las personas solicitan nuestros servicios profesionales, ellos solicitan más que todo una asesoría para solucionar un conflicto que tiene un fundamento desde el punto de vista de una institución jurídica. Por ello, aquí tienen que comenzar ustedes a entender y ahí es donde van a tener claramente identificado lo que es la relación jurídico-material, que tanto se les tocó cuando se definió la pretensión, pues ello es lo que parte por qué se generó el conflicto. Se llevó a cabo un contrato de compraventa. A le compró a B una casa, pero resulta que se presentó una situación donde cuando fue B a ver la casa que le estaba ofreciendo A, resulta que según la promoción de la casa, habían 3 habitaciones, 2 baños, piso de madera, esa cuestión. Y cuando van a ver la casa, resulta que el tal piso de madera no existe. Las 3 habitaciones se convirtieron no en habitaciones grandes, sino en habitaciones pequeñas que prácticamente casi a duras penas cabe una cama. Y resulta que no verdaderamente lo que indica el documento con la realidad del bien. Entonces ahí se va a generar un conflicto que primeramente, bueno, tenía que resolverlo o bien realizarle unas ampliaciones a ese bien de acuerdo a las medidas por el cual establecer el documento o sencillamente resolver el contrato y devolverle el dinero y el otro devolver la casa. Si eso no se produjo, se está generando un conflicto. Pues bien, es allí donde la persona acude ante los abogados. ¿Para qué? Para comenzar a buscarle la solución a ese conflicto. Entonces, una vez que nosotros hacemos el estudio desde el punto de vista documental y desde el punto de vista de la narración que hace la persona, porque nosotros tenemos que oír a la persona desde el punto de vista de por cómo nació ese problema. Es decir, muchas veces hay que subsanar, hay que, como se dice, succionar, no es subsanar, sino succionar, sacarle de adentro hacia afuera cómo se hizo la negociación, las condiciones, las conversaciones que hubo de ello y por qué se produjo ese documento. Entonces, en vista de ello, si dada la conversación y lo que hay en el documento no hay la solución amistosa, pues entonces nos vamos a la utilización
del órgano jurisdiccional de la Administración de Justicia, ¿para qué? Para darle solución al conflicto. Y más que todo, nosotros los abogados que por mandato constitucional somos integrantes de la Administración de Justicia, como lo establece el artículo 253 de la ley. Entonces, una vez que se presenta toda esta situación, pues comienza nuestro trabajo prácticamente procedimental, el estudio del caso. Eso es algo que tenemos que hacerlo muy cuidadosamente porque tenemos que manejar toda la situación de hecho en base a las normas jurídicas que fueron quebrantadas, con sus respectivas conclusiones y esperar que la sentencia sea favorable. Por eso todo lo que se alegue se debe probar, debe existir la prueba, debe existir el mecanismo en el cual ya ustedes a estas alturas de la materia ya han conocido lo que es las normas del procedimiento ordinario, las normas de los procedimientos ejecutivos, las normas probatorias, porque para hacer la demanda todo eso lo sabemos. Lo que vamos es ahora sí a armar ese gran rompecabezas que se llama la demanda, cómo es que se va a enfocar documentos, narración, lo que explica la doctrina y hasta criterios jurisprudenciales, que es lo que va a incorporar. Entonces, cuando se inicia un juicio, el primer escrito, el primer acto procesal que se introduce es la llamada demanda o libelo de demanda. Para allí nos ubicamos ya en el Código de Procedimiento Civil, libro segundo, a partir de los artículos 338 y siguientes, que es donde nace el procedimiento ordinario. Y ya con los conocimientos de jurisdicción y competencia, tenemos que ubicarnos, bueno, la jurisdicción civil y la competencia, vamos a ubicarnos que de acuerdo al costo del bien, de acuerdo al negocio jurídico realizado, a la relación jurídico-material que se produjo entre esas dos personas, ¿cuál es el tribunal a utilizar? Si es un tribunal de municipio o es un tribunal de primera instancia. Entonces, por ahí ya tenemos que es esa ubicación. Entonces, el estudio tenemos que ubicarnos, bueno, si es un contrato, si es un divorcio, si es una rectificación, es decir, de acuerdo al conflicto planteado, la norma de derecho sustantivo que vamos a utilizar. Bien. Y allí sucesivamente. Entonces, así como los documentos en la parte de la administración pública, los que se van por vía del SAREN, tiene sus normas, igualmente la realización de la demanda tiene también sus normas. Por eso es que cuando se explicó en el procedimiento ordinario el nivel de demanda, aquí ya en las prácticas civiles vamos a hacer una demanda. Es decir, ahí sí se va a hacer una demanda. En cuanto a lo que es la utilización del papel, bueno, en los procedimientos el papel es tamaño oficio. Eso sí ha sido desde antes incluso de la actual reforma constitucional, del actual reforma que se produjo al Código de Procedimiento Civil en el año 1987, se utiliza papel tamaño oficio, que antes de la reforma constitucional se utilizaba el papel sellado. A partir de la reforma constitucional de 1999 se utiliza el papel oficio, pero siguiendo casi que el tamaño de lo que era el papel sellado. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa demanda? Bueno, ahí tenemos artículos en la cual se indica tanto la hechura y lo que viene en ella, como la admisión, la reforma, el emplazamiento. Entonces, nos vamos al nivel de la demanda. La demanda, como ya lo aprendimos
en Derecho Procesal Civil 2, pues es sencillamente el acto procesal donde la parte accede o comienza a tener el acceso ante el órgano jurisdiccional y es allí donde se indica la pretensión, es decir, materializamos esa acción que lo establece el artículo 26 mediante la pretensión en la cual indicamos en la ley. Bueno, para el momento del derecho procesal, bueno, se le enunciaron todos los 9 numerales del artículo 340. Ahora acá, precisamente en las prácticas civiles y en las instrucciones que aquí se le da en el material de apoyo, pues se están describiendo cómo es que funcionan estos 9 numerales, cómo es que hay que escribir cada uno de los 9 numerales cuando hacemos la demanda. Vamos con el numeral primero. La indicación del tribunal en la cual se propone la demanda. Bueno, ¿cuál va a ser ese tribunal? De acuerdo a los documentos que nos dio la parte, porque la parte es la dueña del caso, ella es la que genera el conflicto. Nosotros los abogados sencillamente le vamos a dar los caminos para la solución a través del procedimiento y a través de la sentencia que va a dictar el juez. Pero el problema es de la parte, el problema no es del abogado. ¿Bien? Entonces, la parte, además de su narración, nos tiene que dar documentos. Los documentos nos va a indicar, de acuerdo con las normativas de jurisdicción y competencia, indicado en el artículo 28 al 47 del Código de Procedimiento Civil, cuál es el tribunal indicado. O es el tribunal de municipio o es el tribunal de primera instancia. En este caso, tomemos un tribunal de primera instancia, porque generalmente casi los bienes con la economía venezolana, pues prácticamente pasan de las 15.001 unidades tributarias y por lo tanto corresponde a un juzgado de primera instancia. Entonces, la identificación del tribunal se hace de la siguiente manera, como lo ven ustedes en el material de apoyo: juez primero de primera instancia en lo civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial del Estado. Bueno, claro, para los que estamos aquí en el Estado Táchira, pues el Estado Táchira, pero algunos de ustedes pueden vivir en el Estado Mérida o pueden estar en otro estado, entonces de acuerdo a la ubicación del objeto de la demanda. Si el objeto de la demanda está en el estado Táchira, pues es el estado Táchira. Si está en el estado Mérida, en el estado Mérida. Es decir, donde se encuentre ese objeto. Bien, nos vamos a los requisitos 2 y 3 del artículo 340. Nombre, apellido y domicilio del demandante y demandado y el carácter que tiene. Entonces, cuando comenzamos la demanda, generalmente, pues la inicia el demandante. Pero el demandante, cuando presenta su identidad, él la puede hacer de dos maneras. Primero, a través de abogado asistido, porque siempre, de acuerdo a la ley de abogados, toda persona que utiliza los órganos de la administración de justicia tiene que estar asistido o representado por abogado. El 136 del Código de Procedimiento Civil también establece asistido o representado por abogado. O sea, la persona no es que va a ir solo al tribunal a meter la demanda, ¿no? Ella va asistida o el abogado por medio del Poder Judicial, que ya ustedes saben cómo se redacta, ese poder lo presenta para representar a la parte. Entonces acá, en el material, pues hay las dos formas. Una forma de asistido y otra forma de apoderado. La identificación se hace igual como en los documentos anteriores. Se identifica completa a la parte. Yo, fulano de tal, si tiene sus dos nombres y sus dos apellidos. Completos. Identidad, estado civil, domicilio. Importante el domicilio, y sobre el domicilio lo he tocado mucho porque el domicilio prácticamente me indica también cuál es la competencia de ese tribunal. Domicilio y la capacidad, porque acá
ustedes tienen que saber que nosotros trabajamos son con personas mayores de 18 años para realizar todo este tipo de actuación, la capacidad. En este caso, asistido, bueno, me coloco porque yo soy abogado en ejercicio, esos son mis datos, ese es mi número de intraabogado, el número de intraabogado hay que tenerlo. Por eso es que una vez al obtener ustedes su título de abogado, viene la etapa de la colegiación. Claro, previamente tienen que registrar el título ante el registro principal y posteriormente viene la colegiación, que es la que se hace ante el Colegio de Abogados y ante el Instituto de Previsión Social del Abogado. Bueno, ahí le estoy colocando la dirección de mi oficina, que es esa, y esa realmente porque ahí es donde queda. Ahí donde queda, ahí no es una oficina inventada, sino en realidad ahí queda. ¿Por qué colocar la dirección? Porque al último, en el numeral 9 del 340, se tiene que indicar la dirección procesal a los efectos de las prácticas de las notificaciones. Y muchas veces los alguaciles buscan la dirección donde el abogado tiene la oficina. Y ahí le llegan con la notificación de cualquier acto que se pudo producir en el proceso. Este es el caso de asistido. Vámonos al caso de cuando el abogado actúa con poder. Entonces, ven ahí en la identificación. Acá, cuando se actúa con poder, el abogado está actuando en nombre y representación. Por eso se redacta en tercera persona. Y aquí tenemos que tener nosotros cuidado con el idioma, porque nosotros redactamos. En el primero, cuando uno asiste, redacta en primera persona, porque es la parte que está diciendo, interpongo demanda. Acá, cuando uno actúa como apoderado, estamos más que todo redactando en tercera persona, actuando en representación de mi poderdante fulano de tal. Y ahí se identifica el poder por el cual uno actúa como apoderado. ¿Por qué? Porque el artículo numeral 2 y numeral 3, nombre, apellido, domicilio al demandante y el demandado y el carácter que tiene. Si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social de lo relativo a la creación o registro. En este caso es una persona natural, por lo tanto, uno sencillamente identifica a la persona natural. Si fuera una persona jurídica, ¿cómo identificamos a la persona jurídica? En los datos constitutivos, en el registro, bien sea registro subalterno con la sociedad civil o el registro mercantil con la sociedad mercantil. Porque la persona jurídica, ella nace, es producto de la ley. Bueno, entonces tenemos la identificación del tribunal, la identificación de las partes, de la parte sobre todo, la parte demandante. También puede ahí mismo incorporarse el demandado. Hay algunos que se hacen, pero muchas veces el demandado puede también surgir cuando usted empieza a hacer la narración de los hechos. Entonces, en la narración de los hechos, ya empieza a identificar el demandado. Realicé un negocio con fulano de tal que es venezolano, mayor de edad, domiciliado, residenciado, y por lo tanto es la parte demandada. O sea, hay dos formas de identificar al demandado, o que lo haga al inicio de la demanda, es decir, cuando usted está identificando a la parte demandante, identifica la parte demandada, o cuando comienza la narración de los hechos, de cómo ocurrió el problema, el cuento que hay que indicar en la demanda, ya el demandado se está identificando. Esa es otra forma para hacer lo relacionado con la identificación del demandado. O sea, hay esas dos formas de hacerlo. Nos vamos al numeral 4 y acá, una vez que se identifican las partes, comenzamos con los hechos. Para esto, en sí, la norma del 340 no nos indica, mire, tiene que ser así. Pero la práctica procesal nos ha enseñado
que generalmente cuando usted narra los hechos, pues hace un pequeño capítulo. Capítulo primero, razones de hecho o hechos de la demanda, se puede decir, y empieza el relato. Aquí por lo menos le estoy indicando más o menos este, cómo, aparte de identificar el demandado, eh, cómo debe comenzar eso. Yo por lo menos les doy esta recomendación cuando se hace lo relacionado con las razones de hecho, porque eso varía. Y todo varía de acuerdo a el cuento del cliente. Hay veces ustedes deben también comprender y entender que los clientes tienen su grado de cultura y hay personas de verdad que a veces tratar de entenderles no es fácil. Ustedes tienen que empezar como por medio de los mismos documentos, ir sacando las conclusiones. Claro, esto lleva tiempo para uno aprender cómo es hacer todo eso. Hay clientes que, bueno, de acuerdo a su grado de instrucción, pues son personas que se explican mucho mejor y es como más fácil para uno poder escribir mejor esos hechos. ¿Ve? Porque imagínense, por lo menos en los casos de demandas de pensiones de alimentos, que ya eso casi lo puede realizar hasta las mismas mamás. Bueno, en los tribunales de protección les entregan hasta los formatos para que las mamás echen el cuento, bueno, cuánto es lo que el papá tiene que pagarle, los niños y esa cuestión. O sea, prácticamente casi que está hecha los hechos. Lo único que tiene que hacer la mamá es llenar, porque lo demás es lo mismo para todos. Pero hay determinados casos, por lo menos cuando uno intenta las nulidades, cuando uno intenta la simulación, cuando se intenta lo que es la partición, pues ahí sí tiene uno que ir muy específico a lo que manda la norma. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la final va a decidir el juez en la pretensión. Y de los hechos bien armados, pues no va a resultar cuál va a ser en sí el objeto de la demanda, que es la pretensión, que es lo que viene en el numeral 4, porque ya en el numeral 4, de acuerdo al tipo de pretensión que hay que identificarlo. Objeto de la pretensión en la cual deberá determinarse con precisión indicando situación y lindero si fuera inmueble, marca, colores y señales si fuera ese moviente, signos, señales y particulares a determinar su entidad si fuera mueble, datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratara de derechos o objetos incorporados. Entonces, muchas veces, cuando se lleva a cabo la realización de el negocio que se hizo, cómo se enfocó esa relación material, pues ustedes no solamente se va a indicar, se llevó a cabo una venta, se llevó a cabo un arrendamiento, no, tiene que indicar de dónde se fundamentó todo eso, en qué, si fue un negocio privado, si fue protocolizado en el registro, en cuanto a un vehículo, en qué notaría se inscribió, aunque ya ahorita prácticamente, de acuerdo con las nuevas normativas de tránsito terrestre, al nomás adquirir el vehículo por documento notariado, prácticamente tiene que hacer el certificado de vehículos de inmediato, por medio de la página del Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre para que tenga su propiedad, porque la propiedad ya no va a ser tanto el documento notariado, sino el certificado de vehículo. Entonces hay que indicar todo eso se tiene que indicar y todo eso se tiene que acompañar en la demanda cuando se lleva a altura. Bueno, aquí ven en este ejemplo, bueno, todo lo que uno indica, porque todo eso se tiene que hacer. Todo. Aquí no puede fallar ningún requisito del 340, porque si no, es objeto de que se inadmita y cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil, que algún día la vamos a tener, viene lo que se llama el despacho saneador. Y con el despacho saneador hay que hacer las correcciones que se indican. Eso ya por lo menos existe en laboral, existe en LORNA, existe en contencioso administrativo, también hasta en penal con los escritos de acusación, pero lo vamos a tener también en el procedimiento civil, el despacho saneador, que prácticamente
va a tratar de minimizar en gran medida la interposición de cuestiones previas. Bien, bueno, nos vamos la relación de hechos y los fundamentos de derecho. Por eso es que en la demanda hacemos dos grandes capítulos. El capítulo de los hechos, que es echar el cuento, y todo lo que va a involucrar que dentro del cuento se indica el demandado, se indica el objeto de la pretensión, cómo hay que identificar el objeto de la pretensión, etc. Y luego viene el otro capítulo, que son las normas jurídicas, constitucionales, legales, procedimentales, hasta las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que tengan que ver con el caso. Bueno, aquí por lo menos, bueno, les coloco la cantidad, bueno, de lo que sucedió y el fundamento de derecho eran las normas que precisamente fundamentan la demanda. Y esas normas pues provienen precisamente del derecho sustantivo. Si son contratos, pues tenemos que tener normas del procedimiento del Código Civil. Si son materia mercantil, Código de Comercio, cuestiones de sociedades mercantiles, etc. Si es la parte laboral, bueno, mayormente lo laboral, pues son que si cobre prestaciones sociales, accidentes de trabajo, es lo que más se da. Y ahí sí es un poquito como más riguroso las normas de la demanda. Y así sucesivamente. Entonces, acá los fundamentos de derechos, pues son las normas jurídicas, que partimos desde el 26 de la Constitución hasta la norma de la ley especial que se puede utilizar para el momento. Se puede meter sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, mayormente sala de casación civil, sala constitucional, donde se explican estos derechos. Los instrumentos en que fundamenta la pretensión, bueno, precisamente, ¿cuáles son los documentos? Pues lo que nos dan las partes. Y todos esos documentos hay que indicarlos. Es más, por lo menos en estos modelos que ustedes van a ver aquí en el material, al finalizar prácticamente ya con el petitorio y indicar dónde se tiene que citar al demandado, hasta los documentos, los instrumentos fundamentales de la demanda, y se colocan todos los instrumentos que la parte nos proporciona y que naturalmente van a probar lo indicado en los hechos con el negocio realizado. Bueno, la cuantía de la demanda, eso es importante, la cuantía. ¿Por qué la cuantía? Porque la cuantía es lo que nos va a determinar en qué tribunal es que se va a meter la venta. Ahí sí, eso sí tenemos que indicarlo. Desde el 2022, o empezando el año pasado, 2023, la unidad tributaria quedó en 9 bolívares. Por lo tanto, hasta 15.000, un bolívar, hasta 15.000 unidades tributarias conoce el municipio. ¿Cómo se hace esta operación? Sencillamente multiplica el monto entre 9. Y ahí le va a indicar si es por debajo de 15.000, es municipio. Si se da sobre 15.000, es primera instancia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se supone que constitucionalmente nuestro signo monetario es el bolívar. Pero, dado la situación de dolarización en la cual ha incurrido la economía venezolana, se ha permitido que en la cuantía de la demanda se tienen que colocar las dos monedas. Porque mayormente los negocios sabemos que se están llevando a cabo en dólares. Tenemos que hablar el término dólar. Aquí la frontera es donde se maneja el peso, pero a la hora de hacer la demanda lo que se permite es el dólar. Entonces hay que colocar la cantidad en dólar y a la tasa, como está ese día, la cantidad en bolívares. El bolívar tenemos que colocar. Yo sé que en las carteras de nosotros no habrá ni un bolívar. No habrá ni un bolívar en las carteras de nosotros. El chico que hoy me está acompañando aquí en la clase, usted va de su billetera y usted tendrá por ahí unos dolaritos y pesos. Lo mismo en mi cartera. Pero en la demanda tenemos que colocar dólares
y bolívar. El bolívar se coloca a la tasa de acuerdo a cómo esté la moneda fijada por el Banco Central de Venezuela. Esa tenemos que colocar. Bien. El petitorio y la citación, bueno, ahí precisamente es donde se fundamenta la pretensión, que es lo que se pide. ¿Y a quién se demanda? A fulanito de tal. Entonces seguimos los instrumentos. Bien. Hay tres requisitos en la cual, pues, generalmente cuando son demandas de cumplimiento de contrato, sobre todo en el caso del numeral 5, del numeral 7, perdón, si se demandara la indemnización de daño y perjuicio, aquí tiene que ser cuando ocurren por lo menos demandas de responsabilidad civil, donde los daños y perjuicios pues hay que calcularlos y colocarlos en las cuantías, porque mayormente la responsabilidad civil lleva el hecho a el pago, la indemnización de los daños y perjuicios. La citación, muy importante, ¿por qué? Porque eso es lo que va a dar lugar a que el juicio prácticamente arranque. Porque una vez que se presenta la demanda, se admite, pero al admitirla, el juez ordena por medio del emplazamiento la citación del abogado. Digo, la citación del demandado. Por eso es que cuando ustedes identifican el demandado, tienen que colocar la dirección donde vive el demandado. La dirección. Si por lo menos en este caso aparece que el demandado vive en Maracay, pues aprendimos que existe la llamada citación por comisión. Entonces, por lo tanto, se comisiona a ese tribunal de municipio para que lleve a cabo la citación. Si vive en el estado Táchira, pues más directamente. O sea, ahora vamos a ver dónde vive. Porque si vive en San Antonio, pues mayormente, aún nos solicitan que pidamos la comisión al juzgado de los municipios Bolívar y Pedro María Bella. Entonces uno tiene que comisionar, o sea, pedir la comisión, el tribunal acuerda para llevar a cabo la citación en esa localidad. Si vive aquí en San Cristóbal, pues la cosa es un poquito más fácil. ¿Por qué? Se hacen necesariamente los gastos necesarios, que son las compulsas, que es la copia de la demanda, para su debida tramitación en la citación. Bien, el mandatario, si hubiera consignación del poder, bueno, ya eso se hizo al inicio de la demanda, y la dirección del demandante a lo que se refiere al 174. Esto es a los efectos de las notificaciones, por eso uno tiene que colocar la dirección de la oficina o donde atiende el abogado. Puede ser también en su casa, porque si atiende allá, pues coloca la dirección de su casa. Bien, ahora, ¿sí? Requisito 6, bueno, los instrumentos, los medios probatorios y el carácter que tiene. Bueno, ahí pues llevamos precisamente un modelito de cómo se redacta mayormente la demanda. Una vez que redactamos la demanda, ¿qué es lo que se hace en el tribunal? Ya redactamos la demanda. Bueno, ahí les dejo esa demanda para que ya ustedes pues la tengan, y cuando ya les corresponda hacer ese trabajo, pues tengan una guía o un refuerzo bien sustentado de cómo se tiene que hacer. Bien, al introducir la demanda, por lo menos acá en los juzgados de civiles, existe lo que se llama la figura de la distribución. ¿Qué es eso, la distribución? La distribución es el reparto que hacen las demandas de acuerdo a los tribunales que se encuentran en esa circunscripción. Por lo menos, si es en el caso del municipio de San Cristóbal, pues sí se hace la distribución porque aquí hay 5 tribunales de municipio. Pero si es primera instancia, se hace el reparto en los 4 tribunales de primera instancia. Una vez que la demanda quede asignada en ese tribunal, pues se lleva los recaudos, que son los medios en los cuales se fundamenta la demanda, o los medios probatorios, a los fines de que
tenga el soporte y de esa manera comienza el trabajo de la admisión de la demanda por parte del juez. Entonces entramos al acto procesal de la admisión de la demanda que lo hace el juez. Una vez que el juez admite la demanda, llama, como lo establece el 343, a el emplazamiento del demandado. ¿Qué es el emplazamiento? Es el llamamiento que el juez, a través de la admisión, hace del demandado para ordenar la citación de este de acuerdo con las formalidades o las formas de hacerlas del Código de Procedimientos. Entonces, se admite la demanda, se emplaza al demandado y ese emplazamiento se va a hacer a través de la citación. Acá, en este momento, es donde la parte demandante va a realizar lo que llaman esos primeros gastos del proceso. Porque la citación hay que hacerla en la cual el alguacil prepara la boleta, el tribunal ordena, por medio del juez, la compulsa. ¿Qué es la compulsa? Es la copia de la demanda. Y eso es lo que se le entrega al demandado cuando se cita. La copia de la demanda. ¿Para qué? Para saber por qué se está llamando a juicio. En esto tiene un lapso para hacerlo. El demandado, el demandante tiene que en un lapso de 30 días gestionar todos los gastos para preparar esas compulsas. Esas compulsas no se pueden dejar que pasen más de un mes, porque si no, perime la instancia y hay que volver de nuevo a demandar. Hay que volver de nuevo a demandar. Entonces, si se hace dentro del tiempo, una vez que se tenga ya la compulsa con la orden de comparecencia, el alguacil se traslada al lugar indicado en la demanda donde vive el demandado para practicar la citación. Bueno, aquí pueden ocurrir muchas cosas. La suerte es que se logre citar personalmente, pero ¿qué pasa si no se logra citar personalmente? Entonces tenemos que acudir a la vía de los carteles. Y esos son ya publicaciones por prensa. Por eso es que en la etapa de la citación siempre van a haber gastos, porque muchas veces no se logra citar personalmente. Viene lo que es el gasto que tiene que hacer por medio de los carteles y ya eso es una inversión que hay que hacer dentro del proceso. Esto hay que decírselo al cliente. A las personas hay que decirles todo eso. Porque sí, hay unas determinadas actuaciones que en este momento están suspendidas, porque naturalmente, producto de la situación país que tiene la República Bolivariana de Venezuela, pues no hay los recursos para poder cubrir todos esos gastos. Por eso es que se practican las tales llamadas colaboraciones, que hay que pedirle a la gente, bueno, que por una impresión 2.000 pesos, que por esto tantos pesos, que por esto tantos pesos. Son colaboraciones para que el tribunal se pueda mantener en cuanto a gasto de papelería, en cuanto a gasto de tóner para las impresiones, en cuanto a gasto para copias y esa cuestión. Porque eso naturalmente lo tiene que suministrarlo el Estado a través del Poder Judicial, la dirección de la magistratura, pero como los presupuestos bajaron producto de la merma en la producción petrolera, pues las personas tienen que dar esas colaboraciones para simplemente imprimir el auto de admisión de la demanda, porque eso se hace a través de una admisión de la demanda. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros, la parte demandante, cuando somos demandantes, las gestiones para, por el alguacil, llevar a cabo la citación del demandado. Lo ideal es que dure un mes, pero a veces puede durar hasta 6 meses, porque si hay que citar por carteles. Y si hay que citar por comisión, donde hay que mandar la comisión. Y ahorita por estas demoraderas que hay para enviar todos estos documentos. Entonces, ahí es donde comienza ese retardo de los procesos que no deberían ser. Bueno, resulta que se citó el demandado. Y ahora viene el trabajo de la otra parte, que es el de la contestación de la demanda. Que también, igualito como hace el demandado, que escucha a la parte que se vio lesionada en los derechos, pues vamos a escuchar, el abogado escucha a la otra parte
en el cual dice, no, yo no hice eso, yo cumplí, yo pagué, está actuando injustamente conmigo. Entonces también le suministra sus medios de prueba y tiene que hacer igualito, estudiarlo y seguirla. Acá el demandado tiene 20 días. Si interpone procedimiento ordinario para contestar la demanda. Si está dentro de la jurisdicción donde se encuentra el tribunal, por lo menos aquí en San Cristóbal, pues son 20 días. Si está fuera, cada 200 kilómetros se cuenta por un día. Por lo menos cuando se traslada, cuando el demandado se encuentra en los municipios fuera de San Cristóbal, pues se les da un día de término de instancia. Entonces tiene prácticamente casi que 21 días para contestar a demanda. Mi recomendación es que no traten de dejar el último día, porque se puede presentar muchas veces las cuestiones del despacho. Eso sí, el demandado tiene que estar pendiente de la tablilla y contar cómo vamos en días. Porque deja pasar los 20 días, ya empieza la primera confesión. Ahí sí, esos 20 días son de despacho. Para la contestación de la demanda no es que haya requisitos extremos, como en la demanda, como el 340. Solamente lo único que indica la ley es que se rechaza todo o parcialmente o se admiten los hechos. Eso es lo que indica. Bueno, cuando se ejerce el derecho a la defensa, pues igualito, también hay que argumentar que el derecho a la defensa, pues inviolable, mandato constitucional, artículo 49, numeral primero de la Constitución, y hacer las defensas como se debe ser, con fundamento en las normas de ley, Constitución, Código de Procedimiento Civil, la norma sustantiva que se utilice, la jurisprudencia del TCJ, etc. Es decir, es un escrito como un poquito más liberal, pero también tiene que seguir un orden y tener también medios probatorios porque el demandado también tiene derecho a defenderse. Aquí les traigo un modelo de cómo hacer una contestación de demanda, por lo menos lo más elemental, para que en el momento en el cual pues ustedes les toque ya hacer una contestación, pues se haga de esta manera. Y por último, pues entramos a lo que son las cuestiones previas que se pueden producir o no antes de contestar la demanda y el escrito de pruebas, que es la segunda etapa del procedimiento ordinario. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros los abogados? Nosotros los abogados hacemos el escrito de promoción de pruebas. ¿Cuáles pruebas se promueven? Bueno, ahí tenemos que ver cuando se contesta la demanda, dónde se produjo la traba de la litis, y al producirse la traba de la litis, prácticamente, pues hay que promover las pruebas que van a decirnos la verdad de la parte que representamos. Porque en la etapa probatoria ambas partes van en igualdad de condiciones. Tanto el demandante como el demandado. Tiene 15 días para presentar ese escrito de promoción de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? De acuerdo a cómo se produjo la palabra. ¿Cuáles son las pruebas que se promueven? Está la testimonial, están las posiciones juradas, están los documentos, está la inspección judicial, está la experticia. Todo depende de lo que haya ocurrido en la contestación. Ya en la demanda uno tiene un adelanto de cuáles pruebas se van a evacuar, pero hay que esperar la contestación porque de repente sale algún medio probatorio que hay que promover y ese medio probatorio pues tiene la parte que contar con los mecanismos para poder presentar ese medio probatorio. Generalmente, ese es un escrito que tiende a ser variado porque todo va a depender de acuerdo a lo que se diga en la demanda y más que todo en la contestación. Generalmente lo que más se promueve pues son testigos, el testigo hay que identificarlo completo, las posiciones juradas, la inspección judicial se utiliza bastante,
Cuando se trabaja con cuestiones de obras, de inmuebles, sí se utiliza a veces la experticia, y con cuestiones de documentos, lo que son las firmas grafotécnicas y esa cuestión, los peritos que se designan para conocer el contenido de la firma y la forma como se firmó de quien otorgó el documento. Eso mayormente cuando se ataca lo que es la firma y el contenido de ese documento. Bien, luego aparece el escrito de informes, que es un escrito de conclusión, y las sentencias, que eso sí es el acto del juez. Pero lo que mayormente hacemos nosotros es relacionado con los informes y las sentencias. Digo, el escrito de promoción y los informes, porque la sentencia sí la hace el juez. Ya lo que somos nosotros los abogados, pues prácticamente llegamos hasta los informes. Y luego, de acuerdo a la decisión, bueno, si tenemos que apelar, los informes de segunda instancia, y si por la cuantía nos permite interponer recurso de casación, que eso sí lo tocaremos en la próxima clase. Bien, entonces, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Para la tercera evaluación, en la cual hubo una modificación en las fechas, ya no va a ser para presentarlo el 17, que era el 17 de marzo, sino se pospuso para el 22 de marzo hasta el 31 de marzo. Pero de todas maneras, si ya pueden ir a presentarlo, lo presenta. Los escritos de demanda, contestación y de pruebas, que son lo que se piden en este primer momento. Y luego al finalizar, pues sí, lo que es informes y sentencias. Y el escrito de formalización, que le daré un modelo porque ese es un escrito que de verdad se hace, bueno, uno lo hace de vez en cuando, porque el recurso de casación pues no se da muy de todos los días. Uno más que todo llega mayormente a apelación. Apelación sí se llega, eso siempre toca apelar, pero la casación, primero, eso se hace en Caracas, eso no se hace aquí en el Táchira. Y segundo, pues ahorita eso tiene también su costo. Y como está la situación país de Venezuela, pues se procura solucionar a través de arreglos en los tribunales. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos veremos en la tercera oportunidad que nos indique en cuanto a lo que es la clase. Y a ver si antes de la Semana Santa me indican una fecha probable para yo cuadrar con la doctora Narias y hacer la visita a la notaría. Bueno, que tengan muy buenas tardes y hasta luego.